Comenzaremos entonces con la quinta y última parte de este curso que comprende las herramientas básicas para abordar el control digital. Abordaremos distintos temas, entre ellos el muestreo y la reconstrucción de señales, la transformada en Z, la función de transferencia en este nuevo dominio transformado y los filtros digitales. Por último, para completar el capítulo, abordaremos diseño de controladores digitales. Vamos a arrancar entonces con el muestreo y reconstrucción de señales, y para eso vamos a suponer que tenemos un lazo de control tal como el que se aprecia en esta figura, en el que tenemos una planta modelada con su función de transferencia GDS en el dominio obviamente del tiempo continuo o analógico, y para abordar el control de esta planta, que está sujeta como vemos también a unas perturbaciones PDT, vamos a disponer de un controlador digital que va a habitar en el dominio justamente del tiempo discreto. Y vamos a ver estos dos elementos que tenemos aquí, un conversor digital analógico y un conversor analógico a digital, que nos llevan las señales para pasar de un mundo a otro. El otro bloquecito que vemos aquí antes de la planta es el actuador, que ya es conocido, y dentro del mundo digital, nuestro controlador, que está modelado aquí con ese bloquecito D, va a habitar como un programa de computadora o de un microprocesador, y como veremos allí va a habitar la posibilidad de ingresar la referencia o set point, el comparador con la variable que estamos controlando. Por lo tanto, allí se generará la señal del error, que es esta EDNT, con la cual vamos a alimentar a nuestro controlador. En este esquema se puede apreciar la coexistencia de señales analógicas y señales digitales. Vamos a ver de qué manera podemos modelar, así como modelábamos los sistemas en forma linealizada, los sistemas invariantes en el tiempo con la función de transferencia. Vamos a ver cómo podemos modelarlos a los sistemas en el dominio digital, ya que no podemos aplicar las mismas herramientas, puesto que la transformada de Laplace nos exigía una continuidad en el tiempo, cosa que ahora no tenemos. Entonces vamos a suponer que partimos de una señal analógica, o sea, continua en el tiempo, FDT, que tenemos graficada. Fíjense la FDT en esta gráfica similar a una sinusoide, y que esa señal FDT podemos tomarle muestras cada intervalos fijos de tiempo, que sería la señal que estamos viendo graficada en rojo, que es la FDNT. Fíjense que las muestras las estamos tomando X espaciadamente cada T intervalos de tiempo. Este T grande es el periodo de muestreo. Y vamos a ver que se puede tomar arbitrariamente en distintos momentos, pero es mucho más conveniente desde el punto de vista después de toda la matemática involucrada que sean X espaciados, o sea que el periodo de muestreo sea constante. Por lo tanto, si vemos este diagrama en bloques en el que transformamos a la f de t continua en el tiempo en la f de n de t, que es una colección de muestras, el bloquecito que está entre medio es lo que hemos denominado conversor analógico digital en el lazo de control que estábamos describiendo. Bien, ahora imaginemos que podemos pasar de esta señal discreta que tenemos, f de nt, que hemos obtenido tomando muestras de f de t, como dijimos, a través de otro bloque, que es el conversor de digital a analógico, y obtener una nueva señal continua en el tiempo. O sea,
volver a tener una señal continua en el tiempo nuevamente. La manera en que vamos a obtener esta señal continua en el tiempo va a ser manteniendo o sosteniendo los valores de las muestras todo el intervalo de muestreo. Entonces así obtenemos, fíjense, esta función escalonada que es la I de t, que vuelve a ser continua en el tiempo. Lo único que no es continuo ahora es la derivada primera en el tiempo, porque esto va pegando saltitos, ¿verdad? Se construye como una sucesión de pulsos. Estos escalones desplazados en el tiempo, fíjense que el desplazamiento es entre un escalón y el otro justamente de un periodo de muestreo, lo podemos expresar de la siguiente manera. Y de entonces va a quedar determinada por la sumatoria de infinitos términos de los valores que tienen las muestras f de nt multiplicado por, fíjense, la diferencia entre dos escalones desplazados. Un escalón que está ubicado en, que es este u de t menos nt, y otro escalón que está ubicado en el muestreo siguiente, que es u de t menos n más 1 por t grande. Esta señal, u de t chiquita menos nt grande, vale 1 si t es mayor o igual que nt, o 0 si t es menor que nt. Por eso le decía recién que esto es el escalón, el equivalente al escalón unitario. La amplificación o atenuación viene dada justamente al multiplicar esta diferencia de escalones unitarios por el valor de la muestra almacenado en f de nt. Bueno, si es una señal que es continua en el tiempo, podemos aplicar una transformada de Laplace, que sería justamente la I grande de S, porque digamos en los dos extremos de nuestro esquema señal, con señal analógica f de t, conversor analógico digital, muestras f de nt, y luego conversor de digital a analógico y obtención de la I de t de salida, en todo ese esquema, fíjense que tanto la señal de entrada f de t como la señal de salida I de t admiten ambas ser transformadas al dominio de Laplace porque son, como decíamos, continuas en el tiempo. Bien, entonces cuando aplicamos la transformada, fíjense que las muestras f de nt grande no varían porque son constantes, entonces valen lo mismo en cualquier dominio transformado. Y lo que vemos es la transformada de estos escalones unitarios que están desplazados o tienen el equivalente a un retardo de una muestra. Entonces eso lo modelamos justamente como 1 sobre s, el escalón, lo recordamos, y eso va la s va en el denominador, y en el numerador tenemos e a la menos nt grande s menos e a la menos, paréntesis, n más 1, t grande s. Si sacamos factor común e a la menos nts, fíjense que podemos agrupar en esta ecuación 9.2, la I de S, en estos dos corchetes, uno que es la sumatoria de infinitos términos de las muestras por E a la menos nts, y el otro corchete es 1 menos E a la menos st grande sobre S. Y vamos a denominar, por ahora, por una cuestión de convención, ya vamos a ver por qué, a el primer corchete como f estrella de S, que sería una suerte de transformada de Laplace en el dominio de lo que quedaba en el medio de los dos bloquecitos, entre el conversor analógico digital y digital analógico, que es una pseudo transformada, por eso le ponemos esta f estrella de S. Y el otro corchete va a ser nuestro H0
de S. Con lo cual, los bloquecitos que habíamos definido van a ir empezando a tener la siguiente forma. O sea, ya le estamos dando un contenido al menos al bloque de salida, o sea, al conversor de digital a analógico que hemos llamado H0DS, e incluso le pudimos otorgar una función de transferencia, ¿sí? Bueno, admitiendo entonces que entre medio de los dos bloques tenemos esta F estrella de S, vamos a tratar de obtener la señal intermedia en el tiempo, a ver qué formato tiene, para ver de qué manera podemos modelar entonces la transferencia que existe entre f de t a la entrada y f estrella de t. Para decir, poder completar un modelo para este bloquecito en el que tenemos el signo de preguntas. Entonces, si analizamos esta f estrella de t, vemos que la ecuación 9.3 es una sumatoria de infinitos términos que tiene la f de nt, que son las muestras, multiplicada por la función delta, estas muestras, que surge, fíjense en el primer corchete de f estrella de s de la ecuación 9.2, que tenemos las muestras y un e a la menos nts, eso tiene un módulo 1 y está ubicado en la posición nt de este eje temporal discreto que tenemos. Entonces, esto lo podemos representar al pasarlo al dominio del tiempo, al antitransformarlo, con este operador delta de Dirac, ubicado también en la posición nt del eje de tiempo, ¿sí? Si consideramos, por una cuestión de abreviar nomenclatura, que la sumatoria de infinitos términos de las deltas de Dirac, delta de t menos nt, la podemos reescribir en forma resumida, como les decía, como la delta sub t grande de Dirac. Entonces la 9.3 se puede reescribir, se transforma en la ecuación 9.5, en el que vemos que la f estrella de t no es otra cosa que la f de t original, o sea, la señal analógica que teníamos en el tiempo a la entrada de nuestro bloque analógico digital, modulada, no olvidemos que estamos en el tiempo, modulado por este tren de deltas o de funciones de impulso de Dirac separados cada periodo de muestreo. Observemos la forma que tiene este tren de impulsos. Es la figura que tenemos en la parte inferior derecha, estas deltas de Dirac X espaciados en t unidades de tiempo, que es el periodo de muestreo. Y si recordamos un poco el sentido que tenía esta mal llamada función de Dirac, fíjense, tiene una duración infinitesimal, la base, digamos, de esto es 0, y la amplitud es infinita, por eso la dibujamos con la flechita, y por eso la integral en el eje de tiempo de esta señal nos da la unidad. Entonces, es como que instantáneamente nosotros somos capaces de, cuando tomamos la muestra, quedarnos con toda la potencia que tenía esa señal almacenada en forma instantánea. Por lo tanto, según el modelo que estamos tratando de armar para representar el fenómeno de muestreo y reconstrucción de señales, lo que sucede es que vamos a tener un conversor analógico digital que nos va a estar entregando a la salida este tren de impulsos modulados por la señal analógica original. Eso sucede cada periodo de muestreo, o sea, es como una llavecita, una llave ideal que se está bajando, se está conectando, acá como se ve en el esquema gráfico que presentamos,
que baja cada t grande unidades de tiempo, o sea, cada periodo de muestreo se están tomando muestras y es capaz de instantáneamente quedarse con todo el valor que tiene en ese momento la señal f de t, que como decíamos admitía una transformada de Laplace que es f grande de s. Por otra parte, a la salida tenemos la acción integradora del conversor digital analógico, que lo que va a hacer es que estos impulsos, que los teníamos modelados en esta f estrella de S, se transformen en una señal que es escalonada y continua, como decíamos. Obviamente aquí entre medio, esta f estrella de S no es una señal física real, ¿no? Sino que son definiciones que vamos a usar para nuestro modelo. Ahora bien, ¿para qué hacemos todo esto de muestrear y reconstruir? Porque en definitiva la IDS que tenemos a la salida es una señal que es bastante peor que la FDS que teníamos originalmente, ¿no? Entonces, ¿cuál es el sentido o el motivo de estar tomando muestras? Bueno, la idea es que ahí donde está la F estrella de S, que es el mundo digital, nosotros podemos o podamos agregar procesamiento a la señal que tenemos ahí, de modo tal de obtener alguna cosa distinta. Esta es la clave del procesamiento digital. La idea es que en este dominio podamos intercalar un filtro, hablando genéricamente, que me convierta la señal de salida en una cosa bien distinta a lo que yo tenía originalmente. Y como veremos, incluso podemos conseguir señales que no es posible obtenerlas en el dominio analógico. Esa es la potencia que tiene esta herramienta. En realidad nosotros en nuestro curso de sistemas de control lo que estamos pretendiendo es que este procesamiento digital que hagamos entre los dos conversores, analógico digital y digital analógico, sea precisamente un controlador que me permita alcanzar unas determinadas especificaciones estáticas y dinámicas que vimos que es el problema central de diseñar un sistema de control. Entonces ahí dentro ese filtro digital va a ser nuestro controlador y lo que va a estar resolviendo es una ecuación interna, así como vimos que el PID tenía una ecuación íntegro diferencial para darnos en función del error una salida. Aquí vamos a tener un equivalente que en el dominio discreto va a ser justamente una ecuación recursiva, como veremos, que estará proporcionándome unas señales de salida, unos valores en este caso, porque estamos en el dominio discreto, que servirán para alimentar la planta, el actuador y la planta, y que se comporte como estamos esperando. ¿Sí? Bueno, muy bien. Lamentablemente, como todo en la vida, las ventajas suelen venir asociadas con algún costo, y el costo de hacer esto de muestrear y reconstruir viene dado por el contenido armónico que empieza a aparecer en una señal muestreada, y es lo que vamos a analizar ahora enseguida. Si nosotros hacemos un desarrollo en serie de Fourier de ese tren de impulsos de Dirac infinitos que teníamos delta dt, lo podemos reescribir entonces como nuestra sumatoria de infinitos términos multiplicado por un coeficiente de Fourier C sub n que está multiplicando a e a la jn omega sub t grande por t. Este omega sub t grande es lo que se suele denominar frecuencia de muestreo. Fíjense que es justamente equivalente a 2pi sobre el periodo de muestreo que nosotros
veníamos manejando. El valor de este coeficiente de la serie de Fourier, C sub n, vale 1 sobre el periodo de muestreo por la integral entre menos el periodo de muestreo sobre 2 y más el periodo de muestreo sobre 2 de la función delta sub t de t por e a la menos jn omega t por t diferencial de t. ¿De acuerdo? Como esa integral entre menos t sobre 2 y t sobre 2 vale 1, nuestra delta sub t, perdón, de t, va a quedar, como se expresa en esta ecuación 9.6, 1 sobre el periodo de muestreo por la sumatoria de infinitos términos de e a la jn omega t por t, que es una manera alternativa de reescribir la ecuación 9.4 que teníamos como expresión de esta señal que llamábamos el tren de infinitos impulsos de Dirac separado cada periodo de muestreo. ¿Sí? Bien, si con esta expresión vamos a la 9.5, a la ecuación 9.5, vamos a obtener que la f estrella de t es igual a 1 sobre t, o sea, la inversa del periodo de muestreo, por la sumatoria de infinitos términos de f de t, la señal original, en el dominio analógico, por e a la jn omega t por t. Si recordamos que la transformada de Laplace de f de t por e a la lambda t es equivalente a una f de s menos lambda, esta ecuación 9.7 se puede convertir en el dominio de la transformada de Laplace como una f estrella de s equivalente a 1 sobre el periodo de muestreo por una sumatoria de infinitos términos de f grande, porque ahora estamos en el dominio transformado, de s menos jn omega t, que sería, como decíamos, la transformada de Laplace de la señal muestreada f estrella de t. Con lo cual, si la señal original f de t se podía pasar a la transformada de Laplace y convertirse en una f de s, lo que estamos viendo es que al muestrearla aparecen infinitas singularidades, infinitos polos y ceros de esa f de s original que se repiten cada periodo de muestreo por la presencia de esta sumatoria de infinitos términos. Obviamente, para cuando n vale 0, la f estrella de s coincide justamente con la f de s original. Bien, pensemos ahora en una expresión cerrada para poder reescribir la f estrella de s. La podemos obtener como una sumatoria de residuos de la f de s original, de la transformada de Laplace de f de t, multiplicada por 1 sobre 1 menos e a la menos t grande, que es el periodo de muestreo, por s menos lambda, y esto evaluado en los polos de esta transformada f de lambda. ¿De acuerdo? Bueno, con estas ideas en mente, vamos a analizar el siguiente ejemplo. Vamos a suponer que queremos determinar la f estrella de s de la señal que se obtiene al muestrear la siguiente señal continua en el tiempo, una f de t igual a 1 menos e a la menos t. Entonces, la transformada de Laplace de esta f de t es f de s igual a 1 sobre s, un polo en el origen, por s más 1, un polo en menos 1. Y la f estrella de s, con el método que acabamos de analizar de los residuos, tenemos un polo
en el origen, así que lambda va a ser igual a 0, un polo en menos 1, así que lambda va a ser menos 1, para obtener los residuos justamente de 1 sobre lambda por el paréntesis lambda más 1 por 1 sobre 1 menos e a la menos t grande, que es el periodo de muestreo, por s menos lambda, ¿sí? Bien, calculamos los residuos. ¿Se acuerdan que lo que hacíamos era evaluar la función multiplicándola por la ubicación del polo para que no se indetermine y reemplazando S por el valor del polo, tal como está expresado aquí? Entonces, la f de S la podemos expresar como a sub 1 sobre S más a sub 2 sobre S más 1. ¿No? ¿Se acuerdan de esto, no? Los residuos y la expansión en fracciones parciales, ¿sí? Bueno, calculamos a sub 1. A sub 1 entonces es 1 sobre S más 1, evaluado para S igual a 0, esto nos da 1. A sub 2 es 1 sobre S, evaluado para S igual a menos 1, y esto nos da menos 1. Por lo tanto, si vamos a la expresión de cálculo de la f estrella de S que habíamos expresado mediante la ecuación 9.9, vemos que la f estrella de S nos queda 1 sobre 1 menos e a la menos st, periodo de muestreo, menos 1 sobre 1 menos e a la menos s más 1t. Entonces, si graficamos las dos funciones f de s y f estrella de s en el plano complejo de Laplace, fíjense que para la f de s tenemos un polo en el origen y un polo en menos 1, que es la gráfica de la izquierda. Sin embargo, hacia la derecha, si graficamos f estrella de s, tenemos justamente lo que decíamos, los polos originales de la señal f de s y una repetición hasta infinito que se repite cada frecuencia de muestreo, cada omega sub t. Entonces, este problema que apareció al muestrear, podemos suprimirlo, porque, digamos, físicamente, si esto estaba representando a un sistema físico de segundo orden, con un polo en el origen y un polo en menos 1, imagínense el equivalente a un motorcito eléctrico de corriente continua, con los almacenadores de energía que ya hemos visto y sus constantes de tiempo y su respuesta transitoria, no es que al muestrear aparezcan nuevos almacenadores de energía, infinitos como da este modelo, sino que simplemente es un efecto que se produce debido al muestreo de la señal analógica. Entonces, para resolver este problema, que es un problema de índole matemático, no físico, definimos una banda base que es la mitad de la frecuencia de muestreo, fíjense, omega t sobre 2, y con eso volvemos a recuperar las singularidades originales de FDS, que son las que realmente representan el modelado físico de la situación, los acumuladores de energía que teníamos originalmente. Bueno, ¿qué sucederá con el contenido armónico de la señal que estamos muestreando? Al aparecer infinitos polos y ceros, al muestrear, ¿qué sucederá con el contenido si lo analizamos exclusivamente desde el punto de vista de la frecuencia? Entonces vamos a hacer esa proyección, para lo cual hacemos que la parte real de la frecuencia compleja de Laplace tienda a 0 y nos quedamos solamente con la respuesta en frecuencia en j omega. Y analicemos lo que pasa justamente con la ecuación 9.8, que era la que nos daba la forma de f estrella de S. Tenemos una función que originalmente, la f de t, tiene una f de j omega, tal y como se ve en esta figura, ¿no? Este es su contenido armónico. Después
de ser muestreada, esto se repite cada frecuencia de muestreo, como vemos en la figura de la derecha, ¿no? La F estrella de omega. Fíjense que es una réplica de la F de omega, pero que se va repitiendo hacia más menos infinito cada número entero de frecuencias de muestreo, ¿sí? Esto justamente es lo que inspiró el teorema de Shannon en el dominio de la frecuencia, o el de Nyquist en el dominio del tiempo, para establecer, por eso se denomina teorema de muestreo de Shannon-Nyquist, para establecer que la frecuencia de muestreo tiene que ser por lo menos 2 veces la frecuencia máxima que tenga la señal que estamos muestreando. Vale decir que si f de omega tiene una determinada frecuencia máxima, el muestreo de esa señal tiene que ser mayor que el doble de esa frecuencia para que no se produzca el solapamiento. Fíjense que si fuera menor, se produce el solapamiento que se ve en la tercera figura, fenómeno que se conoce con el nombre de aliasing, porque digamos, cuando nosotros querramos reconstruir y quedarnos con la banda base, como veíamos anteriormente, vamos a tener una suma de los dos espectros, y entonces no vamos a poder distinguir qué es lo que corresponde a la señal original y qué es lo que corresponde a estas señales espurias que aparecen por el muestreo. Entonces lo que se suele hacer desde un punto de vista práctico, como las señales que vamos a muestrear generalmente están corrompidas por ruido, interferencias electromagnéticas, y difícilmente estén limitadas en frecuencia, o sea, esta frecuencia máxima no es tan nítida como aparece en esta figura, en este diagrama. Entonces se suelen utilizar unos filtros pasabajos que dejen pasar la mayoría de la potencia espectral de la señal, de modo tal que me asegure que yo esté determinando una frecuencia máxima, y que muestreando por encima del doble de esa frecuencia máxima me asegure estar en las condiciones del teorema de muestreo. Eso por un lado. Este es un prefiltrado analógico, porque estamos filtrando la señal antes de muestrearla, que se suele denominar también el prefiltrado anti-aliasing, para evitar justamente este problema. Entonces, esa es una de las soluciones tecnológicas, y la otra solución es obviamente seleccionar adecuadamente el periodo o la frecuencia de muestreo que necesitemos para que no se produzca esta superposición o aliasing de señales que me va a impedir reconstruir adecuadamente la señal original. Volvamos entonces al reconstructor de señales del mundo digital al mundo analógico, y vamos a ver, de encontrar, ahora que tenemos un poco más de conocimiento de la manera en que hemos ido modelando, cuál va a ser su función de transferencia, la función de transferencia de ese H0 que nos había quedado un poco definida por convención al principio. Y para ello analicemos qué señales tenemos a la entrada y a la salida, para poder sacar una función de transferencia calculando la transformada de Laplace de la salida sobre la transformada de Laplace de la entrada. Bien, a la entrada de este reconstructor lo que tenemos son los valores de las muestras que habían sido tomadas, acordémonos, por la delta de Dirac, por la llave ideal. Vamos a suponer que no está siendo modulada, no está siendo multiplicada, en este caso por ningún valor de muestra, así que lo que tenemos a la entrada es la delta de Dirac, y a la salida esa función pulso que calculábamos como diferencia de dos escalones desplazados un periodo de muestreo. Bien, sabemos que la transformada de Laplace de la delta de Dirac es 1, y calculamos entonces ahora la transformada de Laplace para la salida. Fíjense que es la transformada de Laplace del escalón en u de t menos el escalón desplazado un periodo de muestreo t grande.
¿sí? La transformada de Laplace de eso es 1 sobre S, y el otro que está desplazado en el periodo de muestreo es E a la menos S, el periodo de muestreo, sobre S. Con lo que la función de transferencia final nos queda, como habíamos visto, 1 menos E a la menos S t grande, periodo de muestreo, sobre S. A partir de esta función de transferencia vamos a analizar la respuesta en frecuencia que tienen estos reconstructores de orden cero. Entonces, para eso hacemos la parte real de la frecuencia compleja de Laplace, tender a cero, y obtenemos la proyección sobre j omega. Bien, eso nos va a quedar entonces h0 de j omega igual a 1 menos c a la menos j omega t sobre j omega. Si ahí sacamos factor común e a la menos j omega t sobre 2 y multiplicamos numerador y denominador por 2, eso fíjense que nos queda una expresión sinusoidal con un formato de sinc. Fíjense que queda t por el seno de omega t sobre 2 sobre omega t sobre 2 por e a la menos j omega t sobre 2. Si hacemos omega t sobre 2 igual a pi por omega sobre omega t, recordando que omega sub t es la frecuencia de muestreo, o sea, 2pi sobre el periodo de muestreo, resulta que esta respuesta en frecuencia h0 de j omega nos queda igual a t por el seno de omega pi sobre omega sub t dividido omega pi sobre omega sub t por e a la menos j omega pi sobre omega sub t. Esto es obviamente un número complejo que tiene un módulo que vale t por el módulo de seno omega pi sobre omega t dividido omega pi sobre omega t, y tiene una fase que vale menos pi omega sobre omega sub t más tita. Y este tita es equivalente a 0 si el seno de omega pi sobre omega sub t es mayor que 0, o pi si el seno de omega pi sobre omega sub t es menor que 0. Bueno, fíjense que es una fase completamente creciente con la frecuencia. Y recuerden que una fase negativa, y recuerden cómo incidía la fase negativa, el aporte de fase negativo en la estabilidad relativa de nuestro sistema. Esto respecto de la fase. Respecto de el módulo, como podemos apreciar aquí, que es la función sinc en módulo, o sea, toda positiva, tiene una ganancia recortada, tipo un filtro pasabajos, hasta la frecuencia de muestreo omega sub t, y luego tiene ganancias menores. Entonces, de esta respuesta en frecuencia que tiene el reconstructor H0 o reconstructor Hold de orden 0, vemos que se comporta como un filtro pasabajos y tiene, digamos, el aporte negativo de desestabilizar nuestro lazo de control. Y bueno, si lo pensamos intuitivamente, tiene razón de ser esto, porque digamos que mientras el lazo de control está entre un muestreo y otro muestreo, entre una bajada de llave y otra bajada de llave que se produce cada periodo de muestreo, está reconstruyendo con el hold de orden 0. Y en ese momento, mientras no está la llave abajo, nuestro sistema está a lazo abierto. ¿De acuerdo? Queda la señal interrumpida debido a que la llave se encuentra en posición levantada entre muestreo y muestreo. ¿De acuerdo?
El reconstructor de orden 0 o H0 que acabamos de analizar es el más comúnmente utilizado para las aplicaciones de control. Ya vamos a ver por qué. Sin embargo, existen otros de orden superior y también un reconstructor ideal, aunque este último no permite hacer una extrapolación hacia adelante en el tiempo a partir de la muestra actual, sino que debe esperar a la próxima muestra para reconstruir hacia atrás, lo que introduce un retardo en un periodo de muestreo y ya sabemos las consecuencias desestabilizadoras de los retardos en los lazos de control. Por ello, son preferibles los que realizan una extrapolación. Vamos entonces a plantearnos, a la salida del reconstructor, hacer una extrapolación para la señal de salida y para ello tomamos, a partir de la salida del mismo, hacemos un desarrollo en serie de Taylor alrededor del punto t igual a n por t grande. Ya sabemos que t grande es el periodo de muestreo. Y obtenemos la expresión que vemos aquí, ¿no es cierto? I de t, entonces va a ser igual a I de nt más la derivada primera en el tiempo de I de nt por t menos n por t grande más la derivada segunda de I de nt en el tiempo por t menos nt grande al cuadrado sobre 2 factorial y así siguiendo con el desarrollo de esta serie de Taylor. Si aproximamos la derivada primera como I de nt menos I de n menos 1t sobre t, siempre t grande, el periodo de muestreo, y lo reemplazamos en la expresión anterior, vamos a poder quedarnos con los dos primeros términos del desarrollo de Taylor y así considerar en la reconstrucción también a la derivada primera. Este tipo de reconstructor que contempla estos dos primeros términos del desarrollo en serie de Taylor, en el que aparece la derivada primera, es el reconstructor de orden 1 o H1, cuya expresión en el dominio de la transformada de Laplace es la que vemos en este recuadro amarillo. Fíjense entonces que H1 de S queda como 1 más S por T grande sobre T grande por un corchete de 1 menos E a la menos ST sobre S, el corchete elevado al cuadrado. Bien, si la señal que estamos reconstruyendo varía mucho, los saltos que va a pegar la señal reconstruida pueden ser muy grandes y para ello lo que se suele hacer es multiplicar a la derivada primera por una ganancia k, entonces nos quedaría en la expresión de la derivada primera k sobre t, y esta k es una ganancia que varía entre 0 y 1 y nos va a servir justamente para suavizar los saltos, tal y como se aprecia en la gráfica de la parte inferior a la derecha de la filmina. Entonces, recapitulando, si comparamos, por ejemplo, el H0 con el H1, vemos que ambos extrapolan hacia adelante en el tiempo. Vale decir, realizar una predicción hasta la próxima muestra, a partir de la muestra actual. Pero este último que acabamos de ver, el H1, requiere guardarse la muestra preanterior para calcular justamente la derivada. Por otra parte, para completar esta comparación, diremos que el reconstructor ideal o el HI, que lo mencionamos hace un ratito, lo que hace es unir dos muestras, o sea que también requiere almacenar dos muestras y por ello el H1 y el HI son los menos económicos. Pero el adicional es que este HI reconstruye hacia atrás y no tiene la capacidad de predicción.
y esto introduce el retardo desestabilizador ese que mencionamos. Cuando la aplicación es distinta, por ejemplo una reconstrucción de video, que uno puede sacrificar el tiempo de espera para obtener una mayor calidad, el HI que va interpolando entre muestras conocidas es realmente una buena elección. Bueno, en la próxima clase vamos a ver cómo definimos una función de transferencia y cómo definimos los diferentes filtros digitales. Muchas gracias.